Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desgranar los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy, tenemos entre manos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, algo que ha puesto a todos a especular y a mantener la respiración contenida. Vamos a hablar de Can Yaman en Turquía, y más concretamente del mensaje clave de Demet Özdemir que ha encendido todas las alarmas. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, de las intrigas románticas y de descifrar los entresijos de la vida de nuestros ídolos, entonces quédate conmigo, porque este vídeo promete ser uno de esos que te enganchan desde el primer segundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a desmenuzar este asunto que ha capturado la atención de miles. Todos conocemos a Can Yaman, ese torbellino de carisma turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Sus papeles en series como Erkenci lo catapultaron a la fama, y desde entonces, su vida personal, especialmente sus relaciones, han sido objeto de un escrutinio constante. Y es precisamente en ese ámbito donde entra en juego Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenci y durante un tiempo, mucho más que eso para muchos de sus seguidores. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para muchos, alimentando rumores y esperanzas de una relación real. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. El hecho es que tras el fin de las grabaciones de Erkenci, la relación entre Can y Demet, ya sea de amistad, algo más o una combinación de ambas, se volvió un tema de conversación constante. Los fans estaban ansiosos por saber si su conexión en pantalla se traduciría en algo duradero en la vida real. Y hubo momentos, sí, hubo instantes en los que pareció que sí, que el amor florecía entre ellos. Pero como sabemos, la vida de las celebridades a menudo se desarrolla bajo el escrutinio público, y los giros inesperados son el pan de cada día. Lo que hoy nos ocupa, y lo que ha provocado este revuelo, es un supuesto mensaje, o más bien una serie de señales, provenientes de Demet Özdemir. Seamos claros, en el mundo de las redes sociales, un simple me gusta, un comentario sutil o incluso la ausencia de uno, pueden ser interpretados como mensajes con segundas intenciones. Y en el caso de Demet, parece que ha habido varias de estas señales que han sido tomadas como un mensaje clave, un indicativo de su situación actual o de sus sentimientos respecto a Can Yaman, o quizás a la relación que tuvieron. Empecemos por el principio, o al menos por lo que los fans más observadores han notado. Últimamente Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones. Su presencia en Italia, sus proyectos allí, e incluso sus relaciones más recientes, han sido cubiertas extensamente por la prensa del corazón turca e internacional. Y es en este contexto donde Demet Özdemir, aparentemente, ha comenzado a dar unas pistas. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la forma en que Demet ha reaccionado, o no reaccionado, a ciertas publicaciones o noticias sobre Can. Verán, cuando dos personas han compartido una conexión tan fuerte, y más aún cuando esa conexión ha sido tan esperada por el público, cualquier mínimo movimiento o inmovilidad se amplifica. Los seguidores de ambos, y especialmente los que aún guardan la esperanza de un reencuentro o de una reconciliación, están constantemente revisando sus perfiles, buscando indicios. Hace poco se filtraron unas imágenes de Can Yaman disfrutando de su tiempo en Italia, y hubo quienes notaron que Demet Özdemir, en lugar de interactuar o reaccionar de forma pública, optó por un silencio. Ahora, este silencio puede significar muchas cosas. Puede significar que está enfocada en su propia vida, en sus proyectos, que ha pasado página, o incluso que está siendo prudente y reservada. Sin embargo, para los fans, este silencio se ha convertido en un silencio elocuente. Un silencio que grita, no hay nada. Pero aquí viene lo intrigante. No se trata solo de la ausencia de reacciones. Lo verdaderamente clave, según muchos, son los sutiles mensajes que Demet sí ha enviado, o que los fans han interpretado como mensajes. Hablemos de los me gusta. Un me gusta en una publicación puede parecer algo insignificante, pero cuando ese me gusta aparece en publicaciones que no tienen nada que ver con Can Yaman, sino con sus propios proyectos, con momentos de reflexión personal, o incluso con citas inspiradoras sobre el amor propio y la independencia, los fans lo leen entre líneas. Se rumorea, y esto es lo que ha alimentado la especulación, que Demet ha estado dando
O me gusta a comentarios de sus seguidores que hablan de seguir adelante, de la importancia de la independencia femenina, o de la belleza de encontrar la felicidad por uno mismo, sin depender de otros. Y por supuesto, en el contexto de su pasada relación con Khan, muchos de estos comentarios son interpretados como indirectas hacia él o hacia la situación que vivieron juntos. Imaginen la escena: Demet está navegando por Instagram, ve un comentario de un seguidor que dice algo como: Demet, eres una mujer fuerte e independiente. Tu felicidad no depende de nadie más. Te admiramos. Y ella, con un simple toque, le da a me gusta. Para ella, debe ser un simple gesto de agradecimiento a su fan. Pero para el público es un mensaje directo y poderoso. Es como si dijera: sí, estoy bien, estoy feliz, y mi camino es mío. Además de los me gusta en comentarios, también se ha observado que Demet ha publicado ciertas fotos o historias en sus redes sociales que para algunos parecen tener un significado oculto. A veces, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y si esa imagen está acompañada de una canción particular, o de un lugar que evoca recuerdos, o simplemente de una expresión en su rostro, los fans están ahí, listos para desentrañar el enigma. Por ejemplo, ha habido momentos en los que Demet ha compartido fotos de ella misma disfrutando de momentos de tranquilidad, quizás leyendo un libro, o paseando por la naturaleza. Y la forma en que estas imágenes son presentadas, a veces con filtros suaves, o con una mirada reflexiva, ha llevado a los fans a interpretarlas como una señal de su estado de ánimo, de su paz interior, y de su aparente desapego de las polémicas o de las relaciones pasadas. El mensaje clave de Demet Özdemir, entonces, no sería una declaración pública o un comunicado oficial. Sería más bien una colección de gestos sutiles, de me gusta estratégicos, de publicaciones cuidadosamente seleccionadas que en su conjunto pintan un cuadro de una mujer que está enfocada en sí misma, que valora su independencia y que aparentemente ha cerrado un capítulo importante en su vida. Es como si estuviera diciendo, de forma muy elegante y sin necesidad de palabras explícitas, que ya no está enfocada en el pasado ni en las especulaciones, sino en su presente y su futuro. Y aquí es donde entra la parte más fascinante de todo esto, la interpretación de los fans. Los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente aquellos que vibraron con su relación en Erkencikus, tienen una conexión muy profunda con ellos. Y esta conexión los lleva a estar extremadamente atentos a cada detalle. Cuando un fan ve que Demet da me gusta a un comentario sobre la importancia de la autovaloración, y saben que Can Yaman ha estado en el centro de atención por sus relaciones, es natural que empiecen a conectar los puntos. Es como un gran rompecabezas donde cada pequeño trozo, cada me gusta, cada foto, cada historia, se coloca en su lugar para formar una imagen más grande. Y la imagen que muchos están viendo es la de una Demet Özdemir que ha encontrado su propio camino, que está segura de sí misma y que quizás está dando a entender que las aguas entre ella y Can Yaman han vuelto a su cauce, o que ese capítulo de sus vidas está definitivamente cerrado. ¿Qué significa esto para Can Yaman? Bueno, esta interpretación del mensaje de Demet podría ser vista como una confirmación, para muchos, de que la relación entre ellos no va a retomarse. Si Demet está proyectando una imagen de independencia y de enfoque en sí misma, es probable que no esté buscando reavivar ninguna llama del pasado. Para Can, esto podría significar que debe continuar con su vida y sus proyectos, y que las expectativas de un reencuentro romántico con Demet son, al menos por ahora, infundadas. La belleza de todo esto, y lo que lo hace tan intrigante para nosotros, es cómo la comunicación ha cambiado en la era digital. Antes las celebridades se comunicaban a través de entrevistas o comunicados de prensa. Ahora sus redes sociales son un lienzo donde pintan su vida, y donde los fans, con su aguda observación, descifran cada pincelada. El mensaje clave de Demet Özdemir no está escrito en un pergamino, sino en la sutil arquitectura de sus publicaciones en redes sociales, en los me gusta que elige dar y en las imágenes que comparte. Es importante recordar, por supuesto, que todo esto se basa en interpretaciones. Los fans son grandes detectives, pero a veces, la realidad es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Quizás Demet simplemente está viviendo su vida, disfrutando de sus proyectos y de su paz, y los me gusta y las fotos son simplemente eso, expresiones de su día a día, sin segundas intenciones dirigidas a Can Yaman. Sin embargo, dada la historia, dada la química que compartieron, y dada la atención que genera su relación, es inevitable que los fans busquen esos significados ocultos. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir ha logrado atrapar
Es de estos sutiles gestos mantener vivo el interés en su vida personal y en su relación, pasada o presente, con Can Yaman. Ha creado un aura de misterio y de independencia que la hace aún más atractiva para su público. Y nosotros como espectadores disfrutamos de este juego de adivinanzas, de este constante análisis de sus movimientos en el mundo digital. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, el mensaje clave de Demet Özdemir, según la interpretación de muchos fans y de los medios del corazón, no es una declaración rimbombante, sino más bien un conjunto de señales sutiles en sus redes sociales. Estas señales, que incluyen me gusta en comentarios sobre independencia y autorrespeto, y publicaciones que reflejan paz y enfoque en sí misma, sugieren que Demet está en un momento de su vida en el que valora su propio camino y su independencia, y que, aparentemente, ha cerrado el capítulo de su relación con Can Yaman. Ha sido un viaje fascinante a través de las redes sociales y las interpretaciones de los fans, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. La vida de las celebridades siempre nos da material para conversar y para reflexionar, y hoy, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha regalado una buena dosis de intriga. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet está enviando un mensaje clave? ¿Qué interpretación le dan ustedes a sus publicaciones recientes? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado este tipo de contenido, no duden en darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.